necesitamos entender el significado, el corazón y el propósito de Dios. Dios es el gran rey, a Él le pertenece todo. Su Hijo es un príncipe y nosotros renacimos en la realeza. Génesis capítulo 3, por favor. En el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eva, a quien le está hablando ahora nuestro querido Dios, era un ser humano igual que lo era María, igual que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Esta, continúa diciéndole Dios, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios promete que iba a venir la simiente de la mujer, un gobernador que heriría la cabeza de la serpiente, una herida de muerte. A partir de este momento, Dios comienza a revelar su plan de salvación y el evangelio de su reino. El hombre lo perdió, pero el reino fue planificado por el Creador desde el comienzo del hombre sobre la tierra. El plan original de Dios debió ser pospuesto, no cancelado, a causa de la desobediencia del hombre. Dios, en su tremendo amor, inmenso amor, ingenió un plan B para colocar las cosas de regreso en su lugar. Al decir simiente, significa un descendiente del mismo tipo, es decir, un ser humano. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera y Segunda de Reyes, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, 29. En el versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. David sabía que todo en la tierra y en el cielo pertenece a Dios, quien no abandonó su trono sobre toda la creación, lo que ciertísimamente incluye a sus hijos. Jesús es su Hijo, el Hijo de Dios, y además es su Mesías o su Cristo. Eso es lo que estamos viendo en esta segunda parte de Jesús es el Cristo de Dios. Isaías 43, por favor. Isaías 43. En el versículo 15 dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, mirá lo que dice acá, vuestro rey. Éxodo, al comienzo de la Biblia, Génesis, Éxodo 19, en el versículo 5, miren lo que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos serían para con Dios una nación santa, un reino de sacerdotes, si dieran oído a su voz y si guardaren su pacto. Todos los elementos del tabernáculo y del sacerdocio presagiaban a Jesucristo, el rey que estaba viniendo. El Mesías era un hombre que venía a recomponer las cosas que había perjudicado gravemente
otro hombre antes de él. Acá dice en este versículo que estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este conocimiento se pasó de generación en generación. Así de importante es. Salmos. Job, Salmos 114. Versículo 1 dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Israel tuvo jueces que administraban. No eran reyes, pero guiaban divinamente. Eran administradores que gobernaban ciertas partes de la nación. Dios era su rey, pero Israel en al menos 2 oportunidades quiso rey, fuera del tiempo, pero lo quiso. No era tiempo para el rey aún. Habría un tiempo en el futuro que un señor regiría o un señor gobernaría sobre ellos. Génesis 49. Génesis 49. En el versículo 10 dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Dios confirma y reafirma la venida del rey en muchas oportunidades a lo largo del Antiguo Testamento. La simiente prometida iba a ser el rey de la misma especie o naturaleza que Adán y que David. Mateo capítulo 2. Mateo 2. En el versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía del rey no era un secreto, ni siquiera para estos magos que eran gente que no eran de Israel, venían de otra nación. No obstante, iba a ocurrir según los tiempos de Dios con el hombre que Dios eligiera. Dios sabría que vendría un tiempo para que haya un rey. De todos modos sería cuando Dios lo dijera, no cuando lo dijeran los hombres. Dios gobernó como rey sobre la nación de Israel a través de los jueces, el último de los cuales fue un gran juez, un gran hombre de Dios llamado Samuel. La gente rechazó la palabra de Dios y reclamaron prematuramente a un rey. Este gobierno de Dios a través de los jueces era lo que uno podría llamar una auténtica democracia. Vean en Primera de Samuel, hace un ratito estuvimos por el barrio, regresemos, Primera de Samuel, en el capítulo 8, Primera de Samuel 8, en el versículo 4, dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el gran hombre de Dios. 5, y le dijeron: He aquí que envejeciste y tus hijos, la verdad, están en cualquier cosa, no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Querían la misma licuadora que la vecina, querían el mismo televisor de 200 pulgadas LED que tenía un pariente. Ellos querían reyes como las naciones vecinas. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel hizo lo que hay que hacer siempre. En primer lugar, oró a Jehová. 7. Fíjense cómo le responde Jehová a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: escucha lo que te dicen, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te desecharon a vos. Fíjate vos, Dios se sentía desechado, rechazado
por el pedido prematuro de un rey. Dios iba a mandar el rey, pero en los tiempos de él, no en los tiempos de ellos. Porque no te desecharon a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios sabía que necesitaban un rey y en Deuteronomio 17, vayan luego tranquilos cuando estén estudiando la enseñanza, Deuteronomio 17, del 14 al 20, dio instrucciones Jehová acerca de él cuando hubiese sido el momento dictado por Dios de tener un rey. El problema es que ellos lo querían según sus términos y sus tiempos, no según los de Dios. No era el tiempo aún y ellos, sin embargo, querían un rey para ayer. Israel rechazó que Jehová gobernara sobre ellos y Dios nunca traspasa la libre voluntad de las personas. Es obvio que a Dios le disgustó esto, pero no les torció el brazo. A causa de la dureza de sus corazones, Saúl fue lo mejor disponible que encontró Samuel en esa situación. Él comenzó bien, Saúl comenzó bien su reinado, pero en el transcurso del tiempo comenzó a desviarse hasta que procuró matar al mismo David por celos. Primera de Samuel, ya estamos ahí, pero ahora vamos al capítulo 24. Por favor, quiero mostrarles esto que acabo de decirles. Versículo 1, dice: cuando Saúl, el primer rey de Israel, el que no tuvo más remedio, por así decir, Samuel, que ungir como rey, volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fue a hacer popó. Esta era la forma que ellos decían orientalmente. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, escondidos en el mismo lugar que el rey Saúl iba al baño. ¿Qué les parece? Entonces los hombres de David le dijeron a David: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Recuerden que Saúl lo perseguía a David, quería matarlo a David. Entonces los hombres de David que estaban en la misma cueva que había entrado Saúl, le dijeron: acá está, esta es tu oportunidad, mirá, te lo mandó Dios, aprovechá y matalo a Saúl. Eso le dijeron los colaboradores de David a David. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. El manto, con el mismo cuchillo, David pudo haber aprovechado y quitado la vida de Saúl, pero en lugar de eso cortó con su cuchillo un trozo del manto de Saúl, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6. Miren el respeto que van a ver ahora, el respeto de David por Dios y por a quienes Dios ungió como gobernadores o líderes de su pueblo. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. A pesar de que estaba totalmente fuera de sí, procurando matarlo a David, David reconocía que este hombre había sido ungido, ordenado por Dios para guiar a su pueblo. Entonces David, que tenía un profundo respeto por Jehová, extendió ese respeto a quien había sido ungido por Samuel a pedido de Dios para gobernar a Israel. Qué tremendo corazón el de David. Ahora les voy a decir cuál es la palabra hebrea para la palabra que se traduce aquí ungido, porque es muy importante para nuestro estudio de que Jesús es el Cristo de Dios.
Esa palabra ungido ambas veces en el versículo 6 es la palabra hebrea Mashiach, de donde proviene la palabra Mesías. Viene de Mashiach. Ahora, hay una versión del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, pero en lugar de ser en idioma hebreo, antiguo o en hebreo bíblico, es en griego. Entonces, cuando uno estudia en hebreo, la palabra para ungido es Mashiach o alguna palabra pariente. Cuando uno lo estudia en griego, por ejemplo con la Septuaginta, en lugar de encontrar Mashiach, encuentra la palabra Christos. ¿Le suena conocida? ¿Le suena a Cristo? Es porque viene de ahí. Entonces, Mashiach es Mesías y Cristo también. Aquí David llamó a Saúl el ungido de Jehová, el Mashiach. Se ungía con aceites perfumados y este acto de ungir se relacionaba con la consagración de un sumo sacerdote o de un rey. Era una ocasión tan memorable, tan importante, tan de distinguir entre todas otras cosas que se hacían, que se ungía a la persona que se inauguraba o que se consagraba como sacerdote o como rey, se lo ungía con aceite. Éxodo 29, al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo 29, versículo 29. Y las vestiduras santas, Éxodo 29, 29 dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser, les voy a decir, Cristo en realidad es una palabra asociada, bastante más difícil de pronunciar, pero es una palabra pariente de Cristos. Ahí si uno, como dije, ve el Antiguo Testamento en griego. Para ser ungido en ellas y para ser en ellas consagradas. Éxodo 30, ahí nomás, el siguiente. También ellos ungían vasijas consagradas. La Real Academia Española dice que ungir es signar con óleo, es decir, con aceite, con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de su dignidad. Éxodo 30, ya están ahí, en el versículo 22 dice, recuerden que ahora voy a ir reemplazando las palabras porque tiene todo que ver en el contexto, porque estamos aprendiendo que Jesús es el Cristo de Dios. Entonces, no necesariamente la palabra que yo lea es la palabra que aparece en el texto, pero lógicamente es una pariente de la palabra que yo les leo, o que yo les digo. Habló más Jehová en el 22 a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Eso es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, 25. Y harás de ello el aceite de la santa crisma, dice acá, asociada a Cristos, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la crisma, de la unción santa. Con él ungirás, también palabra criseis, que viene de Cristos, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, etcétera, etcétera. El 30 dice, ungirás, de nuevo la misma palabra griega, también a Aarón y a sus hijos. En el 31, hacia el final dice, este será mi aceite de la santa criseos por vuestras generaciones. 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Había que reservar esto solamente para el pueblo y para estas ocasiones ceremoniales muy específicas, muy importantes. Levíticos, capítulo 4, Génesis, Éxodo, Levítico. 4. En el versículo 3 dice, si el sacerdote ungido, la misma palabra,
pecares según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, etcétera, etcétera. 5, versículo 5. Y el sacerdote ungido, misma palabra griega, tomará de la sangre del becerro, etcétera. Versículo 16. Y el sacerdote ungido, nuevamente, Cristo, es la palabra. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Mire lo que dice el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Entonces, Mashiach, Mesías, Christos, Cristo, ambos significan ungido. En estos versículos que hemos leído, cada vez que se usa la palabra ungido, unción y ungirás, son palabras que en griego están asociadas a la palabra Christos. Los profetas también eran ungidos. Estamos en 1 Samuel, vamos a 1 de Reyes, dejando un dedito en 1 de Samuel porque en un rato regresamos. 1 de Reyes 19. En el versículo 16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás, acá voy a decirlo en hebreo, es Mashiach, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, Mashiach, para que sea profeta en tu lugar. ¿Lo ven? Se ungía tanto a los reyes como a los profetas o como a los sacerdotes, porque era una ocasión ceremoniosa, ceremonial y muy importante. Isaías 21, siempre con el dedito en 1 Samuel, Isaías 21, enseguida regresamos acá. Isaías 21, en el versículo 5, dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, Mashiach, el escudo. También se ungía el escudo. 1 Samuel, capítulo 2, ahí es donde regresamos. 1 Samuel, capítulo 2, en el versículo 10, dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su Mashiach, de sus Cristos. ¿Ven? La misma palabra. En este caso se da la coincidencia que tanto en hebreo como en la versión Septuaginta usa para la misma palabra traducida ungido, usa una versión Mashiach y la otra Cristo o Cristo. Salmos 18. Salmos 18, en el versículo 49, dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su Mashiach, a su Cristo, a David y a su descendencia para siempre. El rey que gobierna para Dios es llamado el ungido de Jehová. Recordemos que las escrituras del Nuevo Testamento tienen sus bases en el Antiguo. Si no estamos familiarizados con el entendimiento de las antiguas escrituras, difícilmente entenderemos las profundas verdades del nuevo pacto. El reino de Dios, el entendimiento acerca del Rey, del Cristo, del Mesías, del Rey ungido quien gobernaría para Dios, era conocido por todos en aquella época. Nuevamente, recuerden que la palabra Christos significa, o Cristos, significa el ungido de Dios o el ungido. Más aún, este vocablo era entendido y asociado con el rey, quien reinaría para Dios. Primera de Crónicas 22.
Primera de Crónicas 22, en el versículo 9 dice: He aquí que nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El Cristo de Dios es el Hijo de Dios. Jesucristo fue el Hijo de Dios por simiente. No obstante, también lo fue en un sentido que nosotros podríamos llamar político, pero no como lo entendemos hoy día. En un sentido de reinado, en un sentido de gobierno. Jesús descendía de David, a quien Dios le hizo la promesa que levantaría un rey de él. David era hombre como lo fue su descendiente Jesús. La paz del reinado de Salomón duró unos 40 años y es figura de la paz del reino de Dios que no tendrá fin. ¿Lo ven las asociaciones? Juan capítulo 1. Qué lindo. El Evangelio de Juan capítulo 1. Qué hermoso ver estas cosas. Versículo 47. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres Dios el Hijo. ¿Ve que no dice eso? Tú eres el Hijo de Dios, dice. No dice Dios el Hijo, no existe esa frase. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú eres qué? El Rey de Israel. ¿Lo ven? Asociado el Hijo de Dios con ser el Rey de Israel. Todo el mundo lo sabía. Todos estaban al tanto. Lucas capítulo 4. La verdad de Dios en cuanto a que su unigénito era la simiente prometida y a la vez el Rey, era un conocimiento generalizado en aquellos días. Lucas 4, versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Fíjese, Natanael lo reconoce como Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los demonios también lo reconocían como el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían, ¿por qué? Porque sabían que él era el Cristos, él era el Cristos, el ungido para ser el Rey del reino, y con él no se podían meter. Juan 11, por favor. Efectivamente, los demonios saben que el Cristo, el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. Cristo no es un apellido, es un título. La ocupación, por así decir, de nuestro Señor Jesucristo, su responsabilidad y ministerio. Lo singular del caso es que aún estos seres malvados saben que Él es el Hijo de Dios y que además es el Cristo. Esta, entonces, vean, es una verdad de muy fácil acceso. Usted no necesita saber arameo, hebreo, griego. Usted va a la Biblia y en castellano lee lo mismo que estamos leyendo nosotros. Juan capítulo 11. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, no morirá, pero eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 20. Hermoso registro este, Juan 20, versículo 31, miren lo que dice, Juan 20, 31, dice: pero estas, las cosas que se han escrito en el Evangelio de Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa? Ambas cosas, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Marcos capítulo 1, ¡wow! ¡Cuánto registro! Mateo, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios por simiente y también lo es en un sentido que nosotros podríamos llamar gubernamental, porque es el Rey del reino venidero. Hechos capítulo 9. Hechos 9. Versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. Predicaba a Cristo, es decir, su prédica estaba asociado con el Rey del reino venidero. Él enseñó el reino de Dios, acerca del reino de Dios, en las sinagogas, diciendo que es decir, el Cristo, era el Hijo de Dios. Pablo enseñó acerca del reino de Dios durante todo el ejercicio de su ministerio de difundir la palabra de Dios. Hechos 28, vamos al final de Hechos. Hechos comienza hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios. Hechos 28, y ahí nos dirigimos. Hechos 28, bien al final. En el versículo, ¿sí? 30, dos capítulos para terminar. Dos versículos para terminar. Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué hermoso registro de la palabra de Dios. Qué simple que es este tema y a la vez qué conmovedor que es. Estamos hablando de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. El libro de Hechos abre y cierra con el reino de Dios. Pablo enseñó las cosas que conciernen al Señor Jesucristo, es decir, al Rey del reino de Dios que él tanto proclamaba. Este reino de Dios fue la promesa dada a los santos del Antiguo Testamento, que Dios gobierna la tierra y que su vicerregente lo representa en la tierra. El reino de Dios es Dios dándole a Adán dominio para gobernar en su nombre, fructificándola y llenándola con gente. Se suponía que Adán debía moverse como realeza, que debía sojuzgarla. Luego del pecado, Dios prometió una restauración, una simiente que vendría, un rey que vendría. No dejó al hombre sin la posibilidad de redención. Los santos del Antiguo Testamento se aferraron a esa esperanza cuando estuvieron cautivos y perseguidos. Su esperanza fue que el Mesías, el Cristo, un hombre como ellos, iba a ordenar toda esa desagradable y contraria situación. Mashiach, el hebreo para Mesías, y Christos en griego son vocablos asociados con quien iba a gobernar en nombre de Dios. Marta, Felipe, Natanael, Pedro, Pablo, todos ellos y los demonios supieron quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. También, damas y caballeros, deberíamos saberlo nosotros. Mateo 16. Mateo 16. Más simple no puede ser la palabra de Dios, de más fácil, más simple acceso, imposible. Mateo 16. En el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, presten atención qué es lo que preguntó y qué es lo que le respondieron. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él, estaba hablando de él. Jesucristo les dice, ¿qué dice toda la gente acerca de mí? ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, vamos a ver, unos dicen Juan el Bautista, mirá, otros dicen que sos Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Puede que la gente de la época se equivocara en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo, pero lo confundían con otros hombres, no con Dios. Pensaban que podía ser alguno de estos que acabamos de ver. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, nadie lo confundía con Dios, porque él no era Dios.
No era ni es Dios, Él es el Hijo de Dios, su Cristo, el Rey del reino venidero. Nunca lo confundían con Dios. El mismo Jesús le preguntó nada menos que a Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los hombres, es decir, los seres humanos, tienen hijos como ellos. Nosotros tenemos seres que procreamos que son como nosotros. Luego Jesús quiso saber qué pensaban sus discípulos directamente. La respuesta de Pedro a la pregunta de Jesucristo no puede sorprender a nadie. Él les dijo: ¿y vosotros, mis discípulos, los que están siempre conmigo, los que me ven, quién dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.